Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en su programa de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, bienvenidos. Estamos aquí en su programa Educación y Conciencia y bueno, pues hoy tengo una gran invitada que pues también fue exalumna del Colegio Fray Luis de León. Ella es la licenciada Mayra Hernández Rodríguez, que es consultora de género y derechos humanos, ¿verdad? Exactamente. Bienvenida, Mayra. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí en el programa. No, pues a ti. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que es interesante, que es precisamente la equidad o la igualdad en niños y niñas, ¿no? Hablando de estudiantes, estamos hablando. Y esto porque vamos a educar en esa igualdad. Queremos retomar ese tema de educar en la igualdad porque aunque pues se desató el movimiento aquel feminista hace muchos años y bueno, pues según esto adquirimos derechos, más bien adquirimos muchas obligaciones todavía se sigue dando mucho esta parte de diferenciar entre hombres y mujeres y que somos iguales como seres humanos, nos tienen que tratar con esa misma dignidad de la persona y es ahí donde nosotros pues vamos a tocar el tema con ella que es especialista en este tema. Pues muchísimas gracias. Efectivamente, el tema de igualdad de género es muy importante hablar primeramente de dónde viene, cuál es el origen de eso. Y para poder hablar de eso tenemos que partir en entender la discriminación contra las mujeres. Esta discriminación hacia las mujeres ha sido histórico-cultural porque tenemos el antecedente, bueno, que antes las mujeres no éramos consideradas ciudadanas ni teníamos derechos. Entonces, el antecedente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es la Declaración del Hombre y del Ciudadano. En esa época las mujeres no éramos consideradas ciudadanas y entonces el movimiento de mujeres que lucharon, el movimiento feminista, para poder lograr ya estar consideradas en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en México tenemos el antecedente también que las mujeres somos consideradas ciudadanas y podemos votar a partir de 1953. O sea que tenemos relativamente 65 años, muy poco tiempo de ser consideradas ciudadanas y poder ejercer nuestros derechos político-electorales. Esto pues nos pone a pensar sobre la diferencia con los hombres, ¿no? Cuando ellos ya han tenido todo un recorrido del ejercicio de sus derechos político-electorales y cómo las mujeres hemos tenido esa diferenciación, aunque ya vemos ahorita cómo las mujeres ya han tenido espacios en lo público, en el ámbito público, desde regidoras, diputadas, presidentas municipales, senadoras, gobernadoras inclusive, sí, todavía. Y hasta en empleos, por ejemplo, el otro día pues vas a la gasolinera y ya te atiende una mujer. Exactamente. ¿No? O vas a los taxistas, por ejemplo, o los medios de transporte, ya de repente ves a las mujeres ahí en ciertos puestos que antes eran considerados para completamente para hombres. Exactamente, es correcto. Y bueno, otro reto que tenemos es que no hemos tenido una mujer presidenta de la República, por ejemplo, ¿no? Jamás en México se ha dado. Ni pues pocas a nivel Latinoamérica, yo creo que son pocas, y en Estados Unidos y bueno, en Europa pues algunas, yo creo que son contadas, ¿no? Si hablamos a nivel general, a nivel global, exactamente, son contadas las mujeres que han gobernado países. Y precisamente lo que tenemos que hacer es implementar acciones afirmativas, porque en este caso, en cuestión política, hablamos que son cuotas de género, para que las mujeres accedan a estos puestos que han sido ocupados por hombres y puedan tener el ejercicio de sus derechos político-electorales. Como hablamos de una democracia, pues en la democracia tienen que estar representadas las mujeres y ejercer estos derechos, ¿no? Entonces, así paulatinamente hemos avanzado en muchos ámbitos económico, social, político, las mujeres. O sea, así es como inicia este movimiento. Así es como inicia, exactamente, por la reivindicación de los derechos de las mujeres y el principal, el voto de la mujer, ¿no? Y ahora, por ejemplo, Mayra, que estamos en la escuela, que mandamos las familias a nuestros hijos a que se eduquen, ¿cómo, por ejemplo, los colegios podemos aportar en este tema de tratar a los niños y a las niñas como seres humanos, no decir, no, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que el fútbol pues, era para niños, exactamente, ¿no? Entonces ahora ya hay pues que el equipo femenil
Sin embargo, pues hay algunos deportes, por ejemplo, Tochito Bandera, que pues las niñas no podían entrar. Entonces dijimos, pero ¿por qué no? Si la niña quiere y los papás están de acuerdo, pues que entre. Entonces ya tenemos equipos como que mixtos de voleibol. Excelente. Por ejemplo, pues normalmente son niñas, de repente entra un niño y dices, pues adelante, ¿no? O sea, ya no dices, bueno, porque entraste al de voleibol de niñas, ¿cómo? O sea, o porque entraste al de fútbol que es de niños, ¿no? Sino que tenemos que ir fomentando esa igualdad en ese sentido, que pues el deporte es para todos, ¿no? Por supuesto, y yo creo que lo primordial es iniciar en casa poder educar en igualdad, eliminando todos estos estereotipos de género, que es eso, cuando se habla, las mujeres tienen que hacer esto porque es niña, los hombres tienen que hacer esto porque así es como debe de comportarse un hombre, ¿no? Ante la sociedad. Todos estos roles y estereotipos de género es un guión que nos dice cómo tenemos que comportarnos ante la sociedad. Es como si estuviéramos hablando de una obra de teatro y nos dan un guión, y así es el guión de la mujer y del hombre. Y si tú te sales de estos comportamientos, actitudes o ideas preconcebidas que hay del modelo de ser mujer y de ser hombre, entonces hay discriminación y hay rechazo social. Un ejemplo de eso, un hombre que ayuda, que ejerce su responsabilidad en el hogar, ¿no? Y hace las labores domésticas. Entonces, ¿cómo le llaman? Mandilón, ¿no? Desde ahí está el etiquetar algo negativo, ¿no? Entonces, la idea es poder eliminar estos estereotipos de género. Muchas veces nos preguntan, oye, pero estos estereotipos no es cierto, ya no existen, pero... Tengo ejemplos que puedo aquí leer algunas frases que hemos escuchado desde nuestras mamás, nuestras abuelitas, y que siguen presentes hoy en día. Algunas de ellas es, por ejemplo, los hombres son racionales y las mujeres emocionales. Los hombres no lloran. Nadie entiende a las mujeres. Corres como una niña. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Tú lo provocaste por llevar esa ropa para que se haga machito. Las mujeres juntas ni difuntas. Si no sabes cocinar, no te vas a casar. A la mujer en casa nada le pasa. Mujer al volante, peligro constante. Y otra que es, esta, calladita te ves más bonita. Entonces, estas frases nosotros las hemos interiorizado y porque la hemos vivido en esta cultura. Y fíjate que todas esas frases, digo que ninguna me parece desconocida, todas las he escuchado en muchos ámbitos de mi vida. Exacto. Las vas haciendo creencias. Exacto. Entonces te la crees. Sí. Y entonces si tú quieres, no sé, tener un puesto, ¿no? Pues que sea, que siempre han sido hombres, pues como que, por ejemplo, yo lo veo, ¿no? Unas elecciones en donde hay una candidata y dicen, México no está preparado para tener una presidenta. Claro. Y dices tú, ay, caray, ¿cómo que no está preparado? Pues claro que estamos preparados, totalmente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, claro que suceden y sí nos las hemos creído muchos en el sentido de todas esas frases, pues ya las tomas como que pues así debe de ser. Entonces, yo creo que sí es importante, como tú dices, empezar en casa, porque muchas veces, por ejemplo, yo me recuerdo, bueno, en mi casa fuimos puras mujeres, pero yo recuerdo unos primos que teníamos, que eran mujeres y hombres, y entonces los hombres no hacían nada en la casa de labores, y las mujeres sí. Entonces decían las mujeres, ¿por qué? Dice, porque eres mujer. ¿Y pero por qué ellos no hacen? Porque son hombres. Exacto. ¿No? Entonces... decíamos, nosotras cuando íbamos decíamos, pues qué injusto, ¿no? Como niñas que éramos, decíamos, qué injusto, ¿por qué? Por ser mujer me toca tener que llegar o, por ejemplo, ahorita, ¿no? Hay mucha crítica hacia los hombres, hacia los varones, como tú dices, que cuidan a sus hijos. Ha habido circunstancias en las familias en que de repente los dos trabajan y luego uno se queda sin trabajo, el papá, por ejemplo. Exactamente. Y dice, bueno, yo voy por los niños y yo te ayudo pues en lo que yo encuentro trabajo, tú síguele, porque es nuestra fuente de ingreso ahorita, ¿no? Entonces la mujer sale a trabajar y el papá se queda en lo que encuentra trabajo con los niños. Y eso es muy criticado, ¿no? Exactamente. O sea, ya es como tú dices, bueno, ¿qué te pasa? O sea, pues el que debería salir a trabajar eres tú y la mujer se debe de quedar en su casa, ¿no? Exactamente. Entonces, ese tipo de cuestiones sí tenemos que ir cambiando.
¿Cómo se cambian, Maya? ¿Cómo? Por supuesto, es como bien comentabas, lo estamos interiorizando y el problema aquí es que no lo cuestionamos. Es una cuestión que vemos tan natural que no lo cuestionamos. Hasta que vemos ya estos temas, empiezas a analizar y el por qué es así la situación, por qué tiene que ser así. Es una injusticia. Por supuesto que la desigualdad de género es la mayor injusticia que existe. Entonces, para poder erradicarlo, hay muchas acciones que podemos hacer. Entre ellas, la educación a las niñas y a los niños desde la infancia. Estamos acostumbrados a educar a los niños siempre en el ámbito público. Ahorita voy a decir algunas características de las mujeres en el ámbito privado. Un ejemplo de ello es cuando nosotros vamos a una juguetería, ¿qué vemos en la juguetería? Los primeros, la diferencia es los juguetes de niñas y niños. En los juguetes de niñas vemos la cocinita, vemos hasta el barredor, la escoba, el trapeadorcito. Todo eso va enfocado exactamente a lo doméstico, exactamente las muñecas también, la maternidad, exactamente, y a los niños pues es todo de aventura, ¿no? En cuestiones de superhéroes, eso, ¿qué estamos dando de mensaje desde ahí en la educación de nuestros hijos, en comprar esos juguetes y enseñarles en eso? Pues a los niños, por ejemplo, en no ser emocionales, ¿no? No demostrar sus emociones, se les dice no llores. Los papás inclusive dicen, tú no llores, tú eres hombrecito, no llores. Eso tiene una repercusión que ahorita vamos a ver, pero también el ser agresivos, como el poder solucionar los problemas con la agresividad. Vemos muchos pleitos desde las primarias, secundarias, de niños peleándose con otros para resolver los problemas, porque eso es algo que ellos entienden como natural, la agresividad, la competencia, siempre ser competitivos con los demás hombres, el más fuerte, ¿no? Siempre ser el más fuerte, demostrar esa fortaleza, esa fuerza. Pero allí, ojo, hay una cuestión que si educamos en ese sentido, cuando los hombres no saben cómo otras vías de poder manejar los conflictos, usan la fuerza y la violencia. Entonces, otro tema también es educarlos en ser proveedores, ¿no? En que ser ellos los que van a ser los proveedores, de toda la carga económica hacia ellos. Y entonces hemos visto casos de hombres ya adultos que no pueden con esa carga y que entonces hay hasta situaciones de suicidio. Suicidio en casos, la mayoría de las tasas de suicidios es mayor en hombres. Y esto, hay un estudio que se ha hecho que es en atención a esto, en no demostrar emociones, o sea, ese impedimento de mostrarme emociones ante la sociedad o no sé qué, no saber qué hacer ante eso. Y el ser el proveedor, el dependiente económico, es una carga muy fuerte para ellos y que entonces no poder a trabajar con eso provoca muchas veces el suicidio, ¿no? Entonces eso vemos cómo las cuestiones desde la niñez ya nos vamos hasta lo adulto en cuáles son las consecuencias que se tienen, ¿no? Y en las niñas vemos cómo también pues la dependencia, el ser pasivas, emocionales, nosotros sí se nos permite ser emocionales, ahí no hay como rechazo social por serlo, ser sumisas, complacientes en los cuidados. Entonces, si vemos nosotros a un niño jugar con una muñeca, está perfecto que juegue con una muñeca, porque quiere decir va a tener un hijo, que va a ser un padre responsable. Claro. Entonces, si quieres, ahorita vamos a ir a un corte y ahorita que regresemos para que nos platiques cómo desde la familia y desde el colegio podemos empezar a trabajar y educar en no hacer esa diferencia, ¿no? En que tanto el hombre y la mujer, bueno, pues son roles que nos tocan vivir y que no son específicos de mujer o específicos de hombre. Me puede tocar ser la mujer proveedora o no. Entonces, para que nos platiques un poquito de eso y cómo podemos aportar en esto, ¿no? Entonces, regresamos aquí en un momento en su programa Educación y Conciencia. Regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia y bueno, pues estamos con la licenciada Mayra Hernández Rodríguez, que nos está hablando sobre el tema de igualdad y lo estamos tocando en el ámbito pues familiar, de educación y pues cuando te desarrolles como profesional. Entonces, hablábamos precisamente de los roles que luego nos han pues ya inculcado, ¿no? Como cultura, porque ya esto viene de generaciones y que se ha podido ir modificando muy lentamente, porque pues como dices tú, desde 1953 podemos votar, ¿no? Podemos ya elegir a quien queremos como gobernante, pues vamos muy lentos todavía para todo el tiempo que tiene, ¿no? Entonces, decíamos, ¿cómo podemos hacer este tipo de
de cambio, de mentalidad, ¿no? Y cómo también nosotras colaborar, porque también si existe eso es también porque la mujer también lo ha permitido y lo ha querido, ¿no? Pues yo soy la que me quedo en casa. Había por ahí un meme que decía, ¿a quién se le ocurrió el movimiento feminista, ¿no? Si tan a gusto que estábamos en casa, ¿no? Y dices tú, bueno, yo no me vería en mi casa, la verdad, yo me gusta ser más activa. Entonces, también lo hemos permitido, ¿no? Claro, de alguna manera. Sí, la cultura machista puede ser ejercida tanto por las mujeres y por los hombres. Entonces, en muchos casos vemos mamás que pues reproducen estas actitudes machistas que llamamos micromachismos, que son como pequeñas actitudes desde tú vas a servirle a tu hermano, sírvele a tu papá la comida. Entonces, desde ahí vamos enseñando a las hijas a seguir estos patrones de conducta, ¿no? Y no cuestionarlos. Entonces, esto es un tema que se repite de generación en generación hasta que una generación decide poner un alto al respecto y cambiar en igualdad. ¿Cómo podemos poner un alto y cambiar en igualdad? A través de otros modelos en igualdad. Por ejemplo, romper con estos estereotipos de género que van enfocados a los hombres. En este sentido serían nuevos modelos enfocados a que puedan los hombres poderlo enseñar desde niños a demostrar sus emociones, ¿no? No pasa nada en enseñarles en demostrar sus emociones, que pueden llorar, expresarlo sin ningún problema, sin ningún rechazo social que pueda haber. Entonces, que sientan la confianza los niños de poder expresar sus sentimientos. Otro importante, pues, es aceptar su propia vulnerabilidad, ¿no? Claro. Que no siempre son la persona más fuerte o que siempre tiene que tener esa carga, sino que puede pedir apoyo en situaciones que necesite, un consejo, un apoyo, acercarse con su mamá, con amigas, con su maestra inclusive. Y también pues poder enseñar métodos no violentos para resolver conflictos, ¿no? Eso es muy importante, métodos pacíficos, como la resolución de conflictos, la inteligencia emocional es muy importante que se tiene que trabajar en los niños. Y nosotras las mujeres pues lo trabajamos más, pero en los niños podemos trabajar esos temas. En las mujeres pues trabajar en no solamente decir a las niñas, oye, qué bonita estás, mi princesa, qué hermosa, porque si seguimos reproduciendo que la importancia de una mujer es la belleza, entonces, ¿qué pasa con el interior? ¿Qué pasa con el más bien poder resaltar las cuestiones de su inteligencia, ¿no? Todos sus méritos académicos, las virtudes, no solamente lo físico. No solamente lo físico. Exactamente, que es de señalarle que es valiente, que es inteligente, que es lista, que es una campeona, ¿no? Que también las mujeres pueden competir en muchos aspectos. Entonces, todas estas situaciones son para revertir estos estereotipos que hablábamos e impulsar el liderazgo de las mujeres, ¿no? Que ya hemos visto a muchas mujeres en estos puestos de liderazgo, pero tendríamos muchas más mujeres si desde la infancia podemos desarrollar estas habilidades para las niñas, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y fíjate que desde el sexo fuerte y sexo débil, ¿no? Desde ahí exactamente. Ya están nos acabaron. Etiquetando exactamente. Y creo que también ha salido mucho la mujer adelante porque también pues a la hora que hay un rompimiento en un matrimonio, por ejemplo, pues el hombre se va, ¿no? Y forma otra familia y entonces está como que se quedó ya sin un miembro y de la familia y entonces la mamá quiere ser pues mamá y papá y tiene que ser proveedora ahora, ¿no? Y entonces es como, me siento como que estoy haciendo dos roles, ¿no? Exactamente. Sin embargo, ahí se dan cuenta muchas veces que sí pueden. Yo me acuerdo de una señora que decía, es que ¿qué voy a hacer? Yo no trabajaba y ahora ¿qué voy a hacer? ¿No? Y empieza a meterse y dice, bueno, pues no me voy a quedar aquí, tengo que sacar a mis hijos adelante. Y la verdad es que le ha ido muy bien y dice, yo nunca pensé que yo pudiera. Exactamente. ¿Sí? Hasta que una circunstancia de su vida se le presenta y la reta a que lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, pero hay muchas que dicen, no, pues me busco otro y me caso, aunque no lo quiera, pero que me mantenga por lo menos y que me pague lo que necesito. Y entonces, esos son las peores soluciones muchas Exactamente, veces, ¿no? Y es seguir reproduciendo los roles. Y otra cosa muy importante es la importancia del cuidado de sí misma de las mujeres, el autocuidado, porque siempre estamos para los demás, ¿no? Es el tema del servicio a los demás, el poder cuidar de los hijos, de los enfermos, de los adultos mayores,
cuidadores, del abuelito. Siempre el cuidado recae en la mujer. ¿Y cuándo hay espacios para ti, Claro. para ti, Sí, para sí. tu cuidado, Claro. lo individual? Sí. O sea, es muy difícil que una mujer se vaya de vacaciones sola, por ejemplo, o con amigas, para poderse distraer un poquito, porque entonces ya es la culpa, ¿no? Es que tengo la culpa que dejé a mis hijos. Sí. Pero entonces, esa situación hay muchos modos en el que se puede trabajar el autocuidado. Fíjate que platicábamos esto hace poco, hace unos días platicábamos que muchas veces te sientes mal el recibir. Ajá, exacto. Cuando te dan algo o te vas a algo, Sí. como que dices, ay, no, yo no me merezco, esto. Exactamente. ¿No? Entonces, ¿por qué no? Claro. Si has trabajado tanto tiempo, si has estado colaborando, ¿por qué no te lo vas a merecer? Entonces decían, permite que te lo den, ¿no? Y muchas veces el hombre ha estado muy acostumbrado también pues a recibir, ¿no? Y luego a veces poco da. Entonces ahí no hay un equilibrio entre lo que te doy y lo que recibo, ¿no? Entonces también nosotros permitir que nos den, ¿no? Exactamente. Que si me siento y me dicen, no te pares, yo te sirvo, pues órale, me siento y que me sirva, ¿no? No, que muchas veces a mí me ha pasado eso, no te pares, yo te no, ¿cómo crees? Si me paro y yo me sirvo. No, permitir, o sea, darte el permiso de poder recibir lo que el otro te está dando, no sentirte mal. Otro ejemplo, la mamá siempre, lo sabemos, sirve a todos y ella come al último. Es la última que come. Bueno, así en mi caso. Eso es otro tema. Soy la que, ¿no? Ya ahorita ya no ha sido tan así, pero cuando estábamos chicos mis hijos, yo servía y yo era la última, ¿no? Y la primera que acababa porque además había que recoger todo lo demás, pero ya no es así. Yo sí, hemos cambiado un poco y creo que también nuestros hijos nos han hecho ver esa parte, ¿no? De por qué, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué mi hermano no lava trastes? Claro. O sea, que lave trastes, ¿no? Sí. Entonces, órale, te toca, ¿no? Y ese es el gran reto que tenemos, la conciliación laboral y conciliación trabajo-familia, ¿no? Claro. Que es la democratización familiar, que todos tenemos que ayudar en casa, que no es un tema de las mujeres propiamente, sino mujeres y hombres apoyando en las labores del hogar, porque finalmente todos vivimos en casa. Sí. Entonces todos debemos de colaborar en las labores, desde lavar los trastes, la ropa, lavar la ropa, arreglar el cuarto. Yo creo que esos son valores que se enseñan desde la familia, exactamente. Pero son valores que tenemos que enseñar a nuestros hijos varones en ese sentido de la igualdad, ¿no? Tanto tu hermana ayuda como tú tienes que ayudar en las labores del hogar, porque entonces podemos ver en un futuro que podemos tener esposos que van a ser responsables en van a compartir las labores con sus esposas en un futuro y también van a ejercer su paternidad con responsabilidad, porque también vemos muchos casos donde dicen, oye, qué padre que tu esposo te ayuda con el bebé, le da mamila, oye, llevó al bebé al médico, te ayuda, qué padre que tu esposo te ayude. Sí, dice, qué buena gente te salió. Qué buena gente, dices, no, pues es que no es ayuda, está ejerciendo su paternidad, es su responsabilidad como padre y es su ejercicio de la paternidad. Entonces, eso es como tenemos que verlo en ese sentido, ¿no? Y por supuesto también la sororidad entre mujeres, el apoyo entre mujeres. Hemos escuchado mucho como la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Sí. Eso no es cierto, entre mujeres nos apoyamos para salir adelante, para impulsarnos, pero hay que romper este estigma también para poder ayudarnos a salir adelante entre todas las mujeres y hacer alianzas entre mujeres, ¿no? Eso es fundamental. Y bueno, y la perspectiva de género lo que hace es eso, visibilizar esta desigualdad de género que estamos platicando, que muchas veces no vemos, visibilizarla y entonces trabajar para lograr la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres, ¿no? Porque pues tenemos cifras de la violencia contra las mujeres, tenemos violencia física, psicológica, económica, patrimonial, hasta llegar a la más extrema como es el feminicidio. Y las cifras pues la verdad es que son cifras alarmantes. Tenemos que el 35% de las mujeres en todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de su compañero, ¿no? El agresor número 1 es su pareja sentimental. 120 millones de niñas en el mundo han sufrido violencia sexual. Cada año 64,000 mujeres y niñas en promedio son asesinadas en el mundo. Y en México 9 mujeres son asesinadas diariamente por violencia de género. México ocupa el lugar 16 en feminicidios en el mundo. Y estas son las cifras que entonces nos hacen pensar en qué estamos haciendo como sociedad, ¿no? Claro. Para revertir esta situación. Porque quienes son los agresores pues son la pareja sentimental. Claro. Entonces podemos decir qué familias han formado a estos agresores, claro. En qué familias, que por supuesto que son familias disfuncionales, donde la violencia ha estado latente en toda la vida. Puede ser que el papá era agresor
violentaba a la mamá, luego la hija aprende que esa violencia es normal en una pareja. Y busca como esposo busca inconscientemente una pareja que es un agresor, por supuesto, y terminan con esposos agresores. ¿No está el dicho que si no me pegas no me quieres? Exactamente, eso es otro dicho. Ese es otro dicho, ¿no? Entonces, pues estamos casi terminando ya el programa, Mayra. De verdad que todo lo que has comentado pues es muy interesante. Y sí de ponernos a reflexionar mucho en esa parte de qué estamos haciendo, ¿no? Como familias, qué familias y qué hijos queremos educar para un futuro, que no se vean nuestras hijas violentadas, o a veces nuestros hijos, porque también existe la parte donde si yo no soy el fuerte y soy el débil, pues entonces todos se burlan de mí porque yo soy el débil, ¿no? Entonces viene la autoestima baja, vienen muchas cosas, como tú dices, y esa emocionalidad que no se puede, pues ahora sí que sacar, ¿no? Porque no puedes llorar, entonces lloras por los rincones, la reprimes y eso hace mucho daño, ¿no? Entonces, yo te quiero agradecer mucho que hayas estado aquí. La verdad es un tema muy interesante que no habíamos tocado en el programa a todo lo largo del programa, pero verdaderamente interesante y creo que sí, ojalá que los papás y maestros y directivos y todos los que nos estén escuchando pues tomen acción en ese sentido de empezar, pues con esas pláticas en casa, que se vayan a casa educando y bueno, nosotros aquí también en esa parte, que no cometamos el mismo error, ¿no? En las escuelas. Por supuesto, y promover dos valores fundamentales que es la igualdad y el respeto a las mujeres. Si nosotros promovemos estos valores, pues estamos hablando ya de generaciones que van a crecer en igualdad, de mujeres y hombres que van a poder vivir libres de estereotipos y en una sociedad más igualitaria, y por supuesto que necesitamos este trabajo del logro de la igualdad. Hay muchos retos. Se trata tanto de políticas públicas que puedan garantizar los derechos de las mujeres, legislación también que nos permita esto, pero más que nada una transformación sociocultural. Y eso es algo que nos compete a todas y a todos en el hogar, en la familia, en las escuelas, poderlo promover como el Fray Luis de León ya lo está haciendo, y muchas escuelas y en el trabajo también, en todas las esferas y ámbitos de la vida, promover la igualdad para poder vivir pues en condiciones más igualitarias, ¿no? Ok, pues muchas gracias, Mayra. Al contrario. Y pues nos vemos la próxima semana en una emisión más de Educación y Conciencia.